Bueno, pues quiero saludarlo muy especialmente la primera vez que nos acompaña en Sapiens a Jesús Calle Fernández. Él es psicólogo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, muy buenas noches. Bienvenido a Sapiens. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, primero felicitarles por el programa, porque es algo diferente, al fin algo diferente en la televisión boliviana, para que hablemos y cuestionemos nuestro ser de ser hombres, nuestro ser de masculinidad, pero no en el objetivo de un checklist, más todo lo contrario, que pensemos diferente, que desarrollemos el pensamiento crítico. Más bien, agradecidos por la invitación y predispuestos a dialogar, que es el objetivo, ¿no? Ese es el espíritu. Gracias. Bienvenido, Jesús, de verdad. Él es de la casa, desde luego. Gracias a IPAS podemos hacer realidad este espacio. En realidad, IPAS nos los encarga todas las semanas. Él es el encargado de políticas en IPAS Bolivia. Está con nosotros Freddy Guaras. Freddy, querido, ¿cómo estás? Hola Angelito, ¿cómo estás? Y gracias nuevamente por la invitación. Saludo a Jesús ahí. Qué bueno que estemos nuevamente para poder discutir, digamos, este tema que también es medio apasionante y nos los ligan mucho, ¿no? A los hombres y el delito, la delincuencia, nuestras connotaciones ahí también, ¿no? A ver, Freddy, entonces, ya que tú has lanzado la primera piedra, empiezo contigo. Si tendríamos que describir y tendríamos que darle un contexto a lo que significa reflexionar, analizar este tema de las masculinidades hegemónicas y la comisión de delitos, ¿cuáles serían tus primeras consideraciones? Bueno, a ver, desde mi formación de abogado también siempre fue una curiosidad mía en ver la construcción entre hombres y mujeres en el caso de comisión de delitos, por ejemplo, ¿no? Y esto va también desde el punto de vista desde la criminología como tal, ¿no? Para ver, nosotros siempre recuerdo en el libro del doctor Huáscar Cajías, eminente eh, abogado en nuestro país, que también nos mostraba las teorías de la categoría del hombroso, por decirte, ¿no? Cuál era la categoría para determinar quién era un delincuente o no, el del paladar ojival, y había unas connotaciones hasta antropológicas para determinar si una persona era pues, considerada delincuente mucho más adelante. En este caso, de alguna manera, el constructo me hace ver durante tiempo y haber hecho algunos trabajos en las cárceles, por ejemplo, la mayor cantidad de hombres por delitos cometidos en diferentes situaciones y mujeres también en otras, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, en lo que es La Paz, he podido ver, también casi generalizando, y hay estudios muchos, las mujeres están más con algunos delitos del tipo económico y sobre todo también relacionados con el tráfico de Sí. estupefacientes. En el caso de los hombres estamos metidos en los delitos más te pueda decir realmente contra la vida, ¿no? Homicidios, asesinatos, robos agravados y todo aquello, ¿no? Entonces, esa construcción, posiblemente como hombres y mujeres, determina también de que de alguna manera nos adscribamos a una situación y las cárceles estén llenas más de hombres que de mujeres. Por ejemplo, había siempre la pregunta del millón y recuerdo que hace unos 5 años si los hombres o las mujeres eran más corruptas o no, porque hay más hombres metidos en cárceles por corrupción. Hoy en día podría decir que hombres y mujeres estamos en la misma cantidad sobre temas de corrupción, por ejemplo, en nuestro país. Pero ¿cuál es el detalle? No, no es porque seamos hombres somos más corruptos. Sí, esa construcción de estar en la calle, estar arriesgándonos a la vida y todo, y Jesús tal vez nos va a hablar de este punto de vista psicológico, muestra también esa tendencia que tenemos sobre ese relacionamiento con cuáles delitos estamos relacionados bastante los hombres y que tiene que ver, como te decía, con delitos contra la vida, ¿no? Bien. A ver, entonces Jesús, a partir de este contexto que nos da Freddy, de esta descripción de lo que pasa a nivel de este contexto que se ve en la sociedad y que se puede realmente, de alguna manera, comprobar muy fácilmente. ¿Tú qué consideraciones nos podrías dar en inicio en relación a esta descripción del perfil emocional que nos lleva a los hombres desde muy temprana edad a hacer, como tener este pulso que nos va a luego vincular en estos casos a la comisión de delitos?
Bien, es interesante todo lo que dice el doctor Freddy, porque realmente es muy cuestionante cómo es que en las cárceles, en los centros penitenciarios, tanto de adolescentes y también de adultos, ya incluso ya de jóvenes, hay más varones que mujeres que están ahí detenidos preventivamente o sentenciados por algún delito. Esto es bien cuestionante porque desde el desarrollo de la infancia es como que los hombres aprendemos a ser hombres, o sea, nos lanzan a un mundo donde tenemos que aprender. Por ejemplo, si yo a los 5 años empiezo a jugar con pelota o me interesa el fútbol o el Bolívar o el Stronger, de alguna manera voy a ser más aceptado si es que me interesa otro deporte, por ejemplo, el boli. Y esto es bien curioso porque a través de mi experiencia con niños y niñas con algunos comportamientos disociales, es decir, con comportamientos que son muy problemáticos, de rebeldía, de robo, incluso de escape del hogar, he podido contemplar de que hay mucha hegemonía en los niños, especialmente. En el sentido que desde que ya nacen, desde que ya tienen conciencia moral, que es a partir de los 3 años, les dan la carga o la responsabilidad de que tienen que ser el hombrecito del hogar. Y es complejo, porque para un niño esto llega a ser que tiene que trabajar, que sí o sí tiene que proveer los alimentos, otro tiene que defender en desmedro de su salud. Y el otro es que no puede expresar emoción alguna, ya que tiene que ser de alguna manera el valiente. ¿Se imaginan toda la carga emocional y cómo se está desarrollando la personalidad hasta la adolescencia, que ahí llega a ser como el boom de todo esto? Mi experiencia con adolescentes agresores sexuales me ha podido llevar a la conclusión de que si no trabajamos, digamos, desde la infancia, la educación para la sexualidad, desde un enfoque sistémico, así de olones, así integral, los comportamientos machistas van a continuar y como me dijo uno de mis maestros, que es Jimmy Tellería, las situaciones de violencia van a brutalizarse. Y esto me lo ha dicho hace 3 años. Ahora sí se está brutalizando completamente. Son 80 y tantos casos aproximadamente que están contra la violencia, digo, contra las mujeres, perdón. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nos estamos olvidando, y es por eso que agradezco este tipo de espacios, porque nos estamos olvidando del otro lado. Es decir, ¿qué estamos haciendo para realmente evitar que más personas ingresen a centros penitenciarios? Como dijo los datos del doctor Freddy, que hay datos de homicidio en el varón, pero tengo datos del año pasado, donde el régimen penitenciario cada año manda datos, y eso es a nivel público, donde los datos de robo agravado han ido disminuyendo, pero ahora han ido aumentando datos relacionados a violencia sexual. Eso es muy curioso. Y en cuanto a las mujeres, también he trabajado con mujeres privadas de libertad, donde fue interesante, donde el delito de infanticidio está aumentando y está como que igualando esto del narcotráfico. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Será que hay más que respuestas, hay muchas más cuestionantes? ¿Será que nuestro sistema educativo está trabajando esto del cuestionamiento del ser varón y el cuestionamiento del ser mujer? ¿Será que nuestro plantel docente del sistema educativo básico y secundario ha trabajado su ser varón y su ser mujer? Es bien complicado, porque te chocas. Te Claro, chocas con una construcción de hombre en el sentido de que si no he cumplido eso, entonces no soy varón. ¿A qué grupo pertenezco? Y eso es muy interesante en el sentido de, por ejemplo, en las primeras relaciones de cortejo amoroso en la adolescencia, ya que está contemplado que no hay una pedagogía del enamoramiento, por ejemplo. Y el varón todavía se contempla que mientras más chicas tenga, es reconocido como el macho alfa, por así decirlo. Pero claro, mientras más temprano, los chicos me decían, mientras más temprano te descartuches o tengas relaciones sexuales coitales, vas a ser más reconocido como el varón. Entonces, ¿hasta qué punto está entendido la expresión emocional, el cortejo positivo? Si claro, lloras o te ven destrozado, ahí estamos hablando donde eres una persona débil. Es decir, si eres algo contrario a lo que establece la sociedad como ser varón, eres una persona débil,
frágil, eres un varón débil, frágil y que no puede adaptarse, digamos, por así decirlo. Ahora, Freddy, a partir de lo que nos comenta Jesús, la primera pregunta que me viene a la cabeza es, si tenemos tan descrito y tan aterrizado desde las ciencias de la psicología, desde las emociones, si tenemos claramente identificado cuál es la raíz del problema en el individuo, ¿por qué las políticas públicas no están enfocadas en esto? ¿Por qué no hay una justicia restaurativa real para niños, adolescentes que están implicados con la justicia? ¿Por qué ejemplos como los de Calaúma no son de alguna manera una regla para todo el país? ¿Qué es lo que pasa en la legislación nacional? Es muy importante por el sentido de que cómo esta construcción misma de las políticas públicas aterrizadas a lo que debería ser, en este caso, penitenciarias sobre todo, o algunas políticas de prevención, por ejemplo, están totalmente no actualizadas y no vistas desde la justicia restaurativa como tal, ¿no? Seguimos en un sistema, si bien es cierto, hemos cambiado de un sistema punitivo, si se puede decir, a un acusatorio, de alguna manera se sigue soslayando en esa situación donde no se está viendo todo el contexto y el panorama social como tal, ¿no? Cómo los hombres estamos siendo construidos y solamente tenemos que llenar ¿cómo se llama?, las cárceles como tal. Y no es que los hombres, por decirte, haya aumentado la violencia sexual, sino que ya es más visible. La violencia sexual ya es denunciada, los medios de comunicación no dejan pasar una, y es una suerte que pasa por el otro. En el caso de los infanticidios a las mujeres, que cambió la figura penal del infanticidio, porque si antes veíamos un código penal del infanticidio, decía a la madre que matare al tercer día, o sea, era un artículo directamente determinado. Entonces, ya en la discusión, cuando hubo la acción de inconstitucionalidad del Código Penal, se planteó que el infanticidio, y cambió con la ley 348, es pues ya sea hombre o sea ya mujer. Porque ahí hay un autor material y ahí hay un autor intelectual. ¿Y por qué las mujeres matan muchas veces a sus hijos? Porque no pueden soportar esta situación de llevar adelante una familia, o no lo ven en ese sentido, pero el autor intelectual generalmente somos los hombres. Hay un debate muy grande en muchos aspectos y las políticas públicas deberían enfocarse en eso. O sea, la 348, si bien es cierto, hay que trabajarlas con mujeres, pero la necesidad de trabajar con nosotros los hombres es realmente desde hace mucho tiempo una necesidad imperiosa, porque solamente así vamos a lograr los cambios esperados. Bien. A ver, me tengo que ir al primer corte en el programa. Y la verdad es que lo que me deja como reflexión esta primera parte es que no se aborda esta temática ni se integra las diferentes miradas académicas desde la justicia o desde la psicología para generar políticas públicas. Pareciera que el tema nos incomoda, pareciera que el tema está ahí, es presente, pero preferimos que pase el tiempo, que se vaya naturalizando, que ya no haga piel tanto en la sociedad. Pareciera que una violación de una niña ya no es pan de todos los días, lo podemos ver al mediodía en algún noticiero y lo vamos digiriendo y lo vamos pasando por alto. Pero si tenemos estas herramientas, desde el análisis de la emocionalidad del individuo y la construcción que tiene desde su infancia, y si tenemos también la mirada legal, jurídica, de todo lo que contiene esta enorme bomba de tiempo que se está generando en la sociedad, ¿por qué no se integra y por qué no se hacen tejidos realmente fuertes que nos ayuden verdaderamente a abordar responsablemente desde todas las instancias esta problemática? Vámonos a un corte. Enseguida vamos a continuar con mucho más de Sapiens, activismo contra el machismo. Vamos a ir hasta México porque tenemos también la voz de un especialista antropólogo. Vamos a tener el sondeo porque le vamos a preguntar a la gente qué es lo que piensa en relación a este tema. Van a ver las respuestas que nos han dado en la calle y luego vamos a tener la ronda de conclusiones finales con nuestros dos panelistas. Espérenos, por favor.